¿Sabías que Elías fue el Flash de la Biblia? Pues así como lo oyen, Elías posee el récord universal de velocidad según los registros bíblicos. Elías corrió aproximadamente a una velocidad de 80 kilómetros, comparándolo con un caballo veloz que corre más o menos a unos 70 kilómetros. En Primera de Reyes 18:46 nos cuentan que Elías recorrió una distancia entre 30 y 40 kilómetros a una velocidad superior a la de una carroza de ese tiempo. Elías poseía un poder sobrenatural y todo gracias a Dios. Pero antes de continuar, conozcamos un poquito sobre quién fue Elías. Elías fue un profeta destacado de la Biblia, especialmente en el Antiguo Testamento. Se mencionan los libros de Reyes y en algunos otros pasajes del Antiguo Testamento. Era conocido por su ferviente devoción a Dios y su llamado a la gente de Israel a arrepentirse de sus pecados y adorar al único Dios verdadero. Su ministerio fue caracterizado por su fervor y valentía. Era un hombre de acción, conocido por realizar milagros y confrontar a los falsos profetas y a la idolatría en Israel. Su nombre se convirtió en sinónimo de poder y autoridad en el contexto de la época. Una de sus historias más destacadas está en Primera de Reyes 18:4-45, donde se relata una historia famosa del profeta Elías, en la que se enfrenta a los profetas de Dios pagano Baal. La historia tiene lugar en el Monte Carmelo, donde Elías convoca a todo el pueblo de Israel y a los profetas de Baal para demostrar quién es el verdadero Dios. El desafío consistía en que tanto Elías como los profetas de Baal prepararan un sacrificio en el altar, y el Dios que respondiera con fuego sería el Dios verdadero. Los profetas de Baal invocaron el nombre de su Dios desde la mañana hasta el mediodía. Baal, respóndenos, gritaban mientras daban brincos alrededor del altar. Pero no tuvieron éxito, nadie respondió. Al mediodía, Elías comenzó a burlarse de ellos. Griten más fuerte, les decía. Seguro que es un Dios, pero tal vez esté meditando o esté ocupado o esté de viaje. A lo mejor se ha quedado dormido. Y al escuchar ellos esto, comenzaron entonces a gritar más y más fuerte. Y pasó el mediodía y nunca tuvieron éxito. Luego llegó el turno de Elías, quien construyó un altar con 12 piedras representando a las 12 tribus de Israel. Colocó el sacrificio sobre él y luego hizo una oración y pidió a Dios que enviara fuego del cielo para consumir el sacrificio. En respuesta a su fe, el fuego de Dios consumió el sacrificio, el agua y hasta las piedras del altar. Cuando vieron esto, todos se postraron y exclamaron: "El Señor es Dios, el Señor es Dios". Y allí estaba presente el rey Acab. Acab era un rey malvado por sus políticas religiosas. Se casó con la princesa Jezabel, que introdujo el culto a Baal, ocasionando una fanática persecución religiosa a los profetas. Pero retomando la historia, después de que todos exclamaron que el Señor es Dios, Elías se acercó a Acab y le dijo: "Anda a tu casa, come y bebe, porque ya se oye el ruido de un torrentoso aguacero". En consecuencia de la idolatría del momento, Dios envió una fuerte sequía a Israel. Después de toda la situación anterior, Elías subió al Monte Carmelo a orar por la sequía que estaba viviendo el pueblo de Israel. Se inclinó hasta el suelo y puso el rostro en las rodillas, y después de orar a Dios, una nube apareció en el cielo anunciando la llegada de la lluvia. Y aquí viene mi parte favorita de la historia, la parte que más me emociona, la parte que yo quiero que ustedes conozcan. Pues imagínense que las nubes fueron oscureciendo el cielo, luego se levantó el viento y desató una fuerte lluvia, y Acab se subió en su carruaje y se fue derechito para Jezreel. Entonces el poder del Señor vino sobre Elías, quien se ajustó el manto con el cinturón, se echó a correr y llegó a Jezreel antes que Acab.
En la versión de Reina Valera de 1960 nos dice: y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Elías emprende una carrera a pie contra los caballos del rey. La escena es épica y desafiante. Un hombre solo, sin montura ni armadura, compitiendo contra los veloces caballos que tenía el rey en ese momento. La determinación de Elías es inquebrantable. Finalmente llega a puertas de Jezreel, dejando atrás al rey Acab, quien al presenciar la escena queda impactado por la fuerza y la fe de Elías. Esta historia de Elías muestra el poder de Dios en contraste con la importancia de los dioses falsos. Elías demostró que Dios es el único Dios verdadero y que su poder es supremo. También nos enseña que cuando confiamos en Dios y seguimos su voluntad, Él nos da la capacidad y nos guía incluso en situaciones difíciles. Elías nos invita a reflexionar sobre nuestra propia fe y compromiso con Dios. Su ejemplo nos enseña la importancia de ser valientes y fieles a nuestro llamado como seguidores de Dios. Su ejemplo nos anima a enfrentar los desafíos con valentía y a confiar en el poder transformador de Dios y a mantener una fe inquebrantable. Y ahora tú cuéntanos, ¿crees esta historia? Si no nos crees, revisa en la Biblia.